Conocidos por todo aquel que haya estudiado la primaria en cualquier institución de Latinoamérica, los nombres Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Octavio Paz son los nombres más reconocidos de la literatura en español. En parte gracias a su posición económica que alcanzaron con el tiempo, o a su camaradería mutua, o al hecho de proliferar durante una época en la que el mundo pasaba por múltiples crisis. Es innegable que estos 5 tan repetidamente llamados grandes de la literatura se volvieron una insignia para cientos de miles de lectores, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En el video del día de hoy analizaremos la vida de los autollamados por mí 5 furiosos de la literatura, su amistad, el declive de esta, su influencia en la política y el cómo poco a poco pasaron de ser la voz del pueblo a un engranaje más en un sistema que cuestionaron en sus obras, pero que los terminó beneficiando en vida. Por lo que prepárense porque esto es Vida, Gracia y Final de los 5 furiosos de la literatura latinoamericana. Primera parte, la piedra angular. Probablemente para los que son muy estudiosos de la vida de estos autores habrán reconocido que Octavio Paz no concorda con los otros 4 autores mencionados porque tanto Carlos Fuentes como Mario Vargas Llosa, como Julio Cortázar y como García Márquez ganaron la popularidad, la fama y la gloria durante el boom latinoamericano, mientras que Octavio Paz ya era un autor reconocido y una autoridad en la literatura para cuando el boom latinoamericano explotó en los países de origen de cada uno de estos miembros. Y es que Octavio Paz, al ser nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, es el más viejo de los 5 furiosos de la literatura, seguido por Julio Cortázar y culminando con García Márquez, Carlos Fuentes y por último Mario Vargas Llosa. Así que como tal Octavio Paz no perteneció al boom latinoamericano porque no hizo una obra prolífica o reconocible durante esta época. No es que no las haya hecho, pero en comparación pues quedaron muy desapercibidas y él ya era una autoridad literaria para ese tiempo. Por ejemplo, Julio Cortázar, que es de la misma o más o menos de la misma edad que Octavio Paz, estaba atravesando ciertos problemas familiares y económicos, lo que hizo que su vida literaria no explotara hasta que escribe Rayuela en la década de los 60 y se vuelve un precursor y uno de los más mencionados en el boom latinoamericano. Así que Octavio Paz, si bien se volvió amigo y conocido, intercambió lugares, fiestas y cartas con estos 4 personajes, se podría decir que es el que más sobra de los 5 furiosos. La verdadera piedra angular de estos 5 es Mario Vargas Llosa. Curiosamente, a la fecha, él es el único que sigue vivo de estos 5 autores porque él era el más joven, o mejor dicho, fue el más joven en llegar a la vida literaria. Para el momento en el que explota el boom latinoamericano y Mario Vargas Llosa escribe La ciudad y los perros, si bien él ya era amigo de Julio Cortázar, y de hecho Julio Cortázar fue el primero en leer La ciudad y los perros, tanto García Márquez como Carlos Fuentes como Octavio Paz ya se conocían, quizá no en persona, pero sí por medio de cartas o al menos por reputación. Y no hay que olvidar que de La ciudad y los perros, La muerte de Artemio Cruz, 100 años de soledad y Rayuela, el libro más reconocido y muchas veces autodenominado iniciador del boom latinoamericano fue la de 100 años de soledad. Técnicamente, el más famoso de los 5 furiosos es García Márquez, lo cual es curioso porque García Márquez toda su vida detestó y no sabía cómo vivir con esa popularidad que ganó gracias a 100 años de soledad, en contraparte con Mario Vargas Llosa, que lo amaba, lo disfrutaba y le encantaba. Pero de eso hablaremos más adelante. En esta primera parte nos estamos concentrando en cómo es Mario Vargas Llosa la piedra angular que mantenía unidos a este grupo de 5, que si bien como tal no eran los cuates más cuates de peda y se veían todos los domingos, iban al bautizo de todos sus hijos,
lejos, sí tenían una relación de admiración, de compartir ideas, de presentarse trabajos, de intercambiar escritos y, lo más importante aún, de apoyarse mutuamente con influencias. Ya fuera porque la fama de uno hacía que el otro fuera a dichos eventos o conociera a ciertas personas, o porque uno recomendaba a los otros o entre ellos se iban ayudando elogiándose mutuamente. Mario Vargas Llosa durante mucho tiempo dijo que 100 años de soledad era la palabra de Dios y que básicamente García Márquez era Dios. Lo mismo entre Carlos Fuentes y Octavio Paz, o Octavio Paz y García Márquez, o García Márquez y Cortázar, o Cortázar y Vargas Llosa. Vaya, era un cromamiento mutuo entre los cinco. Esta época, la época del boom latinoamericano, fue la mejor época para estos cinco autores. Por lo que llegamos a la parte 2, fama, gloria y amistad. Una vez que cada uno de ellos publicó la obra que se volvería su obra insignia, Vargas Llosa con La ciudad y los perros, Cortázar con Rayuela, García Márquez con 100 años de soledad y Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, al menos durante el boom latinoamericano, ya que después Aura quitaría a La muerte de Artemio Cruz como la obra insignia de Carlos Fuentes, fue que se volvieron básicamente los influencers de su época. Y yo sé que a los puritanos de la literatura esto no les gusta que lo diga o que utilice este tipo de comparación, pero para poder entender cómo estaba el contexto social de la época y cómo fue ver a estos cinco autores convertirse básicamente en estrellas y en celebridades, sí necesitamos hacer la comparativa, porque en la década de los 60, para ser popular y famoso, en una época en donde el mundo estaba polarizado entre capitalistas y socialistas, entre capitalismo y comunismo, había tres maneras de ser famoso y entrar al mundo de la farándula: ser una estrella de cine, ser un político influyente o haber hecho algo increíblemente admirable. Por desgracia, la literatura no llegaba a entrar en ninguna de estas tres secciones. No es que los grandes escritores se volvieran estrellas de cine o de Hollywood, no es que los grandes escritores fueran reconocidos por haber hecho una maniobra política importante. De hecho, muchos autores eran silenciados por hablar en contra de los gobiernos y de la política. Y por último, no es que estas obras hicieran algo tan cabrón por un mundo que estaba atravesando por cientos de guerras, revoluciones y movimientos sociales, fuera si acaso de inspirar a una que otra organización. Entonces llegan estos cinco si también contamos a Octavio Paz, de escritores que se dedicaban únicamente al mundo de las letras, que habían pasado por universidades, por cátedras, que básicamente eran académicos, eran intelectuales y lograron apoderarse de los medios. La gente leía sus libros, así como las personas hoy en día consumen los streams de Ari Gameplays. Llegaron personas, estudiantes, señoras, niños, adolescentes, toda persona que supiera leer, leía por lo menos el primer capítulo de las obras más mencionadas del boom latinoamericano. Y si a esto le sumamos que estos autores todos de cierta manera pertenecieron o se sintieron identificados con algún movimiento social, explica cómo ganaron y cómo proliferaron entre la mentalidad de los jóvenes que, les recuerdo, en esa época estaban en plena apogeo revolucionario. El movimiento hippie, los movimientos estudiantiles, las revoluciones sociales, el hartazgo de los golpes de Estado y toda esa postura social en la que se encontraba el Vox Populi provocó que estos cuatro se volvieran la famosa voz del pueblo y fueran considerados los gigantes de la literatura. Incluso se podría decir que las posturas políticas que tomaron cada uno de estos cinco autores terminaron como que sellando su destino, o mejor dicho, terminaron inspirando a ciertas personas. Por ejemplo, lo que son Vargas Llosa, Márquez y Fuentes eran izquierdistas. Estos güeyes creían en la libertad del pueblo, creían en el trabajador. El que más se apegó a la ideología socialista fue García Márquez, que se convirtió en amigo íntimo de Fidel Castro, mientras que tanto Carlos Fuentes como Vargas Llosa, con el paso de los años, se fueron alejando de la ideología izquierdista, pero nunca terminaron de convertirse en conservadores. Por el otro lado, Julio Cortázar nunca se ha considerado él un activista político de
alta importancia, sí hizo alguna que otra declaración, pero más que nada su obra se enfocó en la experimentación literaria, en la expresión del sentimiento e incluso un poco en la poética, por lo que él se podría decir era el más neutro de los cinco, para nada comparado con Octavio Paz, que él desde siempre fue un derechista, casi rayando en lo conservador. Pero el punto aquí es que poco a poco su fama les fue impactando en su vida. Algunos, si bien no habían pasado las penurias y las limitaciones de personas de pobreza extrema, tampoco habían vivido en el máximo lujo posible. Si bien a todos sus familiares y sus pasados les permitieron estudiar en las mejores universidades, tomar ciertos cursos y viajar muchas veces a varios países, sobre todo a los países donde eran sus amigos, pues cuando llega la fama, cuando llegan los billetes y cuando sus libros empiezan a vender como pan caliente, estos cinco se convirtieron en personas que vivían de la literatura. Algo que, aunque no lo crean, en los 60 era muy raro de lograr. De hecho, hay un pequeño rumor, diagonal leyenda urbana, que dice que el único autor que había logrado vivir efectivamente de su literatura en todo el mundo y en toda la historia había sido Víctor Hugo en el siglo XIX. Pues cuando llega el boom latinoamericano y aparecen los Cinco Furiosos, son autores que logran en efecto también vivir de sus libros y volverse sumamente famosos, lo que propició que su conocimiento mutuo y su amistad mutua dejara de ser únicamente por medio de cartas, por medio de escritos y por medio de elogios literarios y se volvieran amigos personales, coincidiendo en eventos sociales, coincidiendo en fiestas, coincidiendo en eventos literarios, por lo que llegamos a la parte 3, la postura política, exilio y privilegio. Dije, García Márquez, Fuentes y Llosa eran más izquierdistas. Cortázar podríamos considerarlo un poco más neutral y Octavio Paz era completamente conservador. De hecho, hay muchos rumores por ahí que dicen que su supuesta renuncia a la embajada de la India después del movimiento del 68 fue más que nada un movimiento político para congraciarse con Echeverría que iba a subir al poder, pero pues no hay nada confirmado. Algo así como también los rumores que dicen que el PRI le compró su premio Nobel, pero no vamos a indagar muy a profundidad en eso. Lo que sí vamos a decir es que debido a su postura política, sobre todo los que eran más de izquierda, esto provocó el descontento de algunas figuras políticas importantes de los países de proveniencia de cada uno, siendo los más representativos Julio Cortázar en Argentina y García Márquez en Colombia. Y de hecho creo que el primero en autoexiliarse al extranjero fue Julio Cortázar, quien decide abandonar Argentina para irse a vivir a París, Francia, lugar del cual se enamoró y mucha de su literatura tiene influencia europea y de hecho Julio Cortázar no volvió a Latinoamérica hasta como por los 80s, pero antes de morir él regresó a París y de hecho él está enterrado en un cementerio parisino. Julio Cortázar se enamora de Europa y abandona completamente el conflicto y las pedos sociales de Latinoamérica. García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa también se la pasaron viajando por muchos años por Europa en un como autoexilio autoimpuesto, en donde cuando sus países estaban pasando por las máximas vicisitudes políticas, conflictos sociales, revueltas o dictaduras, ellos estaban muy a gusto en Europa viviendo la vida de rockstars que ya habían alcanzado. Aquí sí quiero hacer una mención bastante importante, porque Carlos Fuentes, que es nacionalizado mexicano, Vargas Llosa, que era peruano, y García Márquez, que era colombiano y que después fue nacionalizado mexicano, todos ellos brillaron por su ausencia en los momentos de crisis social más importante de sus países. Y aquí, si bien es verdad que sería injusto juzgarlos por no haberse quedado a pie de cañón, sí es necesario reconocer que por la época hubo autores, sobre todo los que fueron encasillados en el movimiento de la onda, que no solamente participaron en estos movimientos sociales de protesta contra los gobiernos, sino que terminaron en prisiones o muertos, mientras que los supuestos máximos exponentes de un movimiento literario que le daba voz al pueblo
vivían una vida de privilegio y de lujo completamente alejados de los conflictos sociales de sus países. Incluso Carlos Fuentes vivió la Revolución de Mayo en Francia en la década de los 70 antes de vivir las revueltas del 68 y el halconazo en el 71 en México. Por decirlo de una manera, ellos primero empezaron haciendo una denuncia de los gobiernos, de la corrupción, de la sociedad, pero cuando les llegó la fama y la gloria, todos, entre comillas, por decirlo de una manera, huyeron a Europa entendiéndose de los movimientos sociales. Y si bien es cierto que, por ejemplo, Octavio Paz hizo su famosa renuncia al puesto de embajador de la India, Carlos Fuentes escribió algunas cuantas cosas sobre el movimiento del 68 y Vargas Llosa tiene todo un libro que es Conversación en la Catedral hablando sobre las dictaduras militares en Perú, ninguno como tal estuvo en esos movimientos sociales formando parte de ellos. Sus obras estuvieron. Sus trabajos literarios inspiraron a muchos de los estudiantes y a muchos de los activistas, sí, pero ellos no. Ellos no estaban. Ellos vivían su fama, su gloria y su amistad. Lo que por desgracia no iba a durar para siempre, ya que en esta parte 4 hablaremos del golpe que le puso fin a la amistad. Pues yo lo dije al inicio del video, no íbamos a hablar únicamente de lo bonito y de lo bello y de lo alabístico que podía ser la vida de estos 5 autores, sino que también teníamos que decir muchas cosas reales. Y es que ya fuera por la fama, ya fuera porque ellos mismos se creyeron su propia leyenda, se sintieron verdaderamente los gigantes de la literatura, con el paso del tiempo todos y cada uno hicieron actos cuestionables. Y de nuevo volvemos a la piedra angular porque curiosamente Vargas Llosa es el que más recalca en este sentido. Primero casándose con su tía y escribiendo todo un libro admitiendo haberlo hecho, que es La tía Julia y el escribidor, y después teniendo romances, aventuras, divorciándose de su tía, casándose con otra mujer, engañando a dicha mujer, y básicamente el vato se la pasaba de pito suelto por toda Europa y por todo México cuando regresaba, por todo lugar en donde Vargas Llosa pasaba, hacía lo que cualquier hombre con dinero y poder, al parecer en esa época, terminaba haciendo. De García Márquez no se le conocen escándalos tan mencionables, que sí los tiene, pero lo que más recalca es el hecho de que era un tanto descuidado económicamente y que de hecho por muchos años su familia y esposa pasaron penurias mientras él continuaba escribiendo 100 años de soledad. Después también hubo uno que otro escándalo sobre si le robó la idea a Elena Garro porque Octavio Paz les pidió que silenciaran a su esposa, los conflictos de Octavio Paz, lo que aparece en los diarios de Elena Garro. Creo que de los escándalos y de la vida cuestionable, el que menos se le conocen cosas es a Julio Cortázar y a Carlos Fuentes. De Julio Cortázar porque ya para la época de los 70 y 80 el vato ya no estaba tan activo políticamente hablando, él estaba bien a gusto en Francia, experimentando con la literatura, probablemente haciendo cosas de señor de su época, pero no hay tanto escándalo repercutible que se le pueda mencionar. Los que tomaron la batuta o el protagonismo de los escándalos fueron Vargas Llosa, Octavio Paz y García Márquez. Y de García Márquez me atrevería a decir que solamente le salpicó lo de los escándalos de sus otros 2 amigos. Porque sí, todavía para este punto, es decir, después de los 60 y la primera mitad de los 70, ellos seguían siendo amigos, seguían apoyándose mutuamente y seguían viviendo las maravillas de ser los gigantes de la literatura. Por desgracia, en el 76, Vargas Llosa no pudo ocultar más sus infidelidades, comenzó a tener problemas con su esposa y como Gabriel García Márquez era muy amigo de la pareja, hubo ahí una especie de situación en donde no queda del todo claro si la esposa de Vargas Llosa se insinuó a García Márquez o si García Márquez se insinuó a su esposa o si solamente fue un buen amigo que le escuchó. El punto es que en una estreno de película en la Ciudad de México en el 76, Vargas Llosa le propina tremendo vergazo a García Márquez, cortando de cierta manera su amistad de casi una década. Y no estoy exagerando, si bien su relación y su
vida profesional continuaron tratándose con respeto, aunque una especie de respeto frío. Ya nunca volvieron a ser amigos y si llegaban a coincidir en eventos sociales se trataban con una frialdad impresionante, lo que desafortunadamente provocó el resquebrajo de la amistad de los Cinco Furiosos, porque Julio Cortázar era gran amigo de Vargas Llosa. Carlos Fuentes era gran amigo de Octavio Paz y Octavio Paz era más allegado a García Márquez de lo que era a Vargas Llosa, porque para este punto la postura política de los cinco se había terminado de definir totalmente. García Márquez, si bien era el más izquierdista, el ser tan allegado a Castro lo hizo volverse un poco más solo enfocado en los asuntos de Cuba y no en tanto en los asuntos del mundo, y pues ya todos sabemos lo que Castro terminó haciendo en Cuba, mientras que Vargas Llosa se desencantó un poco del socialismo y se mantuvo en una postura, por decirlo de una manera neutral. Nunca se consideró de derecha, él siempre se consideró de izquierda, pero tampoco era un activista muy prolífero. Carlos Fuentes también se quedó como en el punto neutral y como ya dije, Cortázar nunca quiso hablar al respecto. El que se volvió cada vez más conservador y más, por decirlo de una manera agresiva, vendido del bando político ganador en México en el tiempo fue Octavio Paz, al volverse un priista de hueso colorado, lo que terminó de seguir sacando las asperezas a flote en una amistad que ya se había resquebrajado con aquel golpe y que terminó de explotar en los 90 con el famoso debate de la dictadura perfecta. Creo que si eres allegado a la literatura y al mundo del chisme literario, te sabes esta historia de memoria. El debate de la dictadura perfecta fue un debate que se llevó en un programa de Televisa entre Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, en donde estaban supuestamente hablando de la posición geopolítica de Europa en aquella época, y en algún punto de la conversación surge el tema de las dictaduras, los golpes de Estado, las revueltas militares en América Latina, y Vargas Llosa, que conocía cómo había sido la vida en Argentina, en Chile y en Perú con las dictaduras militares, no se guardó para nada el hecho de que en México se estaba viviendo la famosa dictadura perfecta, una forma de gobierno en la que con cada sexenio ganaba el PRI tomaba las decisiones, el PRI elegía los partidos políticos, el PRI elegía los candidatos. Básicamente México era dominado y sometido por el PRI, y Vargas Llosa no se cayó nada. Hoy en día podría parecer algo no tan escandaloso, sobre todo porque cualquier persona con un celular puede decir lo que quiera del presidente, del sistema político, de todo, pero en aquella época, en un programa en vivo de Televisa, televisora que nunca ocultó que era parte del PRI y que eran allegados al PRI, y que además de eso estaba debatiendo con un autor que, si bien nunca lo admitió en voz alta, todo el mundo sabía que era más pinche priista que el copete de Peña Nieto, pues terminó generando el descontento en el autor y poeta Octavio Paz y los terminó alejando todavía más, por lo que la amistad de los Cinco Furiosos terminó de resquebrajarse. En la década de los 90 llegan las primeras muertes, siendo la de Julio Cortázar y posteriormente la de Octavio Paz, dejando como únicos sobrevivientes a Carlos Fuentes, García Márquez y Mario Vargas Llosa. En el 2012 Carlos Fuentes llega a su final y luego en el 2016, si no mal recuerdo, fue la muerte de García Márquez, lo que nos lleva a la parte 5 y final de este video, el inevitable capítulo final. Después de la década del boom latinoamericano y después de los 90, con la llegada de las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales, poco a poco estos autores que quedaban del boom latinoamericano, vaya, los grandes exponentes del boom latinoamericano, fueron perdiendo el hilo de la conversación. Habían pasado tanto tiempo en la cima que ya no recordaban a los de abajo, que simple y sencillamente su vida se había convertido en un lujo y
si tomamos en cuenta de que el sistema nunca fue cambiado y nunca se rompió, y si bien Vargas Llosa y García Márquez y Fuentes hablaban muchas veces en contra del gobierno, en contra de las dictaduras, en contra de todo lo que estaba mal, poco a poco los gobiernos terminaron utilizando la imagen de estos autores para atraer más adeptos a sus filas. La leyenda de los gigantes de la literatura dejó de ser solo una leyenda y pasó a ser motivo de estudio, de ahí el por qué menciono lo de las escuelas, y poco a poco el establecimiento de los fandoms de cada uno de estos autores los dejó de ver como seres humanos y comenzaron a volverlos casi dioses. Por lo que sí quiero aclarar que aquí no estamos hablando de su calidad como autores, estamos simplemente hablando de su vida y de cómo que las personas, que los académicos, que los estudiosos, que los profesores y que sus fanáticos no supieran hablar de su obra y de ellos como personas provocó que se les alabara tanto que con el paso del tiempo fueron perdiendo la capacidad, por decirlo de una manera, de entender la situación del mundo, los cambios sociales y el cómo sus obras, las obras del boom latinoamericano, seguían inspirando a personas que veían ese descontento, esa desigualdad, esos crímenes y que simplemente estos autores ya no veían. Como conclusión en cierre final, y esto sí la quiero dejar a cámara para que me vean, quiero decirles que todo este video no era para tirarles tierra, no era para aplicarla de único y diferente de hay que odiar a estos güeyes y la madre, porque si bien es cierto que si investigas a profundidad la vida individual de cada uno de estos 5 personajes, te vas a encontrar con cosas bien turbias y bien cuestionables. El chiste no es nada más odiarlos por odiarlos o decir, es que son hombres y por eso ya no deberíamos de leerlos y fueron blancos privilegiados y por eso hay que odiarlos. No, o sea, ellos comenzaron con un ideal, ellos comenzaron con una visión, si ustedes quieren verlo de esa manera, y de cierta forma sus obras eso fue lo que representaron. 100 años de soledad, Rayuela, La ciudad y los perros, Gringo Viejo, La muerte de Artemio Cruz, vaya, los libros más representativos no solo del boom latinoamericano, sino de estos autores, claro que buscaban hacer una denuncia social, claro que buscaban mandar un mensaje, claro que buscaban expresar algo, porque eso es lo que es la literatura, es una necesidad de expresión, es una necesidad de decir algo. Pero con el paso de los años, todos, sin falta, fueron lentamente entrando al sistema que supuestamente ellos habían jurado destruir. Y por jurado destruir es una forma de hablar. Obviamente que ellos no eran revolucionarios, no eran activistas en el sentido de militantes, por decirlo de una manera. Entonces, al haberse limitado nada más a esta parte artística y si quieren verlo de esta manera intelectual, fue lo que hizo que, sin darse cuenta o tal vez plenamente conscientes, como por ejemplo Octavio Paz, que no lo ocultaba ni tantito, dejaron de luchar contra el sistema y se unieron al sistema. Y vaya, ellos son humanos y iban a cometer errores. Entonces, el propósito principal de este video era no odiarlos, no menospreciarlos, no decir, pinches hijos. No, era simple y sencillamente que ya la gente, sobre todo los que son muy puritanos de estos 5 escritores, dejen de verlos como dioses, dejen de verlos como estas figuras sagradas e intocables que no se les puede cuestionar y que solamente se les debe de considerar los gigantes de la literatura, porque no lo eran. O sea, fueron buenos, fueron muy chingones, pero incluso durante su tiempo había voces mejores, más prolíferas, pero que simple y sencillamente porque no tenían los contactos o porque no tenían esta amistad que ellos 5 tenían, no lograron ser recordados como ellos 5. Y nada más, o sea, fueron buenos, sí. Hicieron algo relevante para la literatura, sí. Pero también fueron personas, también cometieron errores, también hicieron muchas cosas cuestionables. Y si conoces esas cosas cuestionables y los quieres seguir admirando, pues bien por ti, qué chingón. Pero algo que siempre debe de conllevar a la admiración de cualquier persona, llámese estrella de cine, estrella de rock, estrella de la literatura, influencer o la madre que tú quieras admirar, tiene que venir también desde la parte del reconocimiento. Y hay que reconocer de estos 5 furiosos 3 cosas. La primera, hicieron cosas cuestionables. La segunda, dejaron de luchar contra el sistema y pasaron a formar parte del sistema. Y la última es que el boom latinoamericano fue hace 60 años. Más de 60 años. O sea, el boom latinoamericano ya es un viejito que
como diría Abe Simpson, estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda y ahora la onda le parece muy mala onda y le va a pasar a ti. O sea, no digo que hayan perdido su calidad literaria, pero para empezar, 4 de los 5 furiosos ya están muertos y el que queda ya parece más tu abuelito conservador que no puede creer que los hombres se pinten las uñas que aquel escritor revolucionario que no le daba miedo escribir cómo se estaba cogiendo a su tía. Entonces, ya su tiempo ya pasó y hay que dejar que pase y recordarlos por lo que hicieron en el pasado, pero también reconocer que ya no están a la vanguardia y que ya su tiempo simple y sencillamente se terminó. Vargas Llosa sigue vivo, probablemente sigue siendo una autoridad en el mundo de la literatura y bien merecido que lo tiene, pero su tiempo ya pasó, simple y sencillamente. Así que con eso vendría yo cerrando el video del día de hoy sobre los 5 furiosos de la literatura. Hay varios canales en YouTube y hay varios videos largos hablando de la vida individual de cada uno de estos personajes. Voy a tratar de buscar los más chingones para ponerlos en la descripción del video por si quieres presentarte o meterte un poco más a profundidad en la biografía de estos autores, o también si me lo dejan en comentarios o me lo sugieren varias personas, hacemos un video individual de cada uno de estos autores, su biografía como tal, recalcando sus obras y la madre, pero siempre desde una perspectiva, y eso sí se los voy a decir, desde una perspectiva no de la idolatrización. O sea, analizarlos como figuras públicas que fueron, tanto lo bueno como lo malo. Aquí no vamos a idolatrar a nadie. Por lo que, cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.